Son las 10 de la mañana, 3 minutos, oyentes, los saludo de nuevo. Ya hemos empezado desde muy temprano, a las 5 de la mañana, saludándolos desde Buena Mañana. Después de la información deportiva de Tigo, retomamos nuestros micrófonos en este programa especial de En Contexto, donde se hace, como dice la presentación, ir más al fondo de tantos temas. Esa es la intención, la columna vertebral de un programa como este, junto con Asiento Extra, que es el programa de opinión y de entrevistas a las 2 de la tarde. Pero aquí en Contexto, a través de 92.3 FM, también el análisis, los invitados, los expertos, los protagonistas, la gente que sabe de cosas muy puntuales que nos ocurren como país, pues ellos están a través de este micrófono cada día. Hoy vamos a hablar mucho de temas económicos y de temas que llaman la atención. Recuerdan que en la mañana les estábamos contando a los oyentes lo que está pasando con el Acuerdo Transpacífico, que está abriendo oportunidades enormes para el país en tecnología, en frutos tradicionales, pero además sumarle a lo que ha pasado con la Alianza del Pacífico, de la cual estuvimos hablando también ampliamente a través de nuestras ediciones aquí en nuestro programa. Pues bueno, todos estos temas económicos tienen que ver con el país como tal, el país que tenemos y el país que cierra un año con unas perspectivas económicas muy interesantes que tiene que ver esencialmente con cómo nos va a ir en el próximo año, cómo van a estar las cosas para el próximo año, con qué perspectivas se cierra el año pensando en el crecimiento económico, porque todos los analistas casi coinciden todos, esto hay que destacarlo, en que estamos cerrando un buen año para el país, que las cosas tal y como están dibujadas hasta el momento, pues nos pueden dar perspectivas de cosas muy positivas, muy buenas para la economía nacional. Pues bueno, es precisamente uno de los temas que queremos tener esta mañana y por esa razón vamos a entrevistar a doña Laura López, que es la gerente general de Procomer, porque todo este panorama que tenemos actualmente tiene que ver con unas negociaciones que llevan mucho tiempo, acuerdos que se buscaron a nivel internacional, pero tenemos que saber entonces cómo nos ha ido hasta hoy, la inversión extranjera cómo está, bueno, muchas cosas. Vamos a hacerlo en esta mañana. Las 10 de la mañana y 5 minutos, bienvenidos, esto es En Contexto. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundizamos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Las 10 de la mañana y 5 minutos, doña Laura. Yo creo que ya está en comunicación con nosotros. Doña Laura. Aquí estoy, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Usted me está escuchando bien? Lo escucho muy bien. Bueno, doña Laura López, repito, gerente general de Procomer. ¿Cómo está, doña Laura? Me alegra mucho saludarla. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Debo decir algo que me llama mucho la atención, que creo que en alguna oportunidad, hace algunos meses, entrevistando a doña Laura, me llamaba la atención su juventud y la forma como conoce todo el proceso de lo que ha pasado con Procomer en estos últimos tiempos, porque son obviamente para mucha gente términos técnicos que hay que explicar, pero me gustó en aquella entrevista que logra traducir, bajar a nuestro nivel de desconocimiento para muchos, que no somos tan técnicos y que somos neófitos en tantos temas como la inversión extranjera, que la inversión internacional, que los acuerdos económicos, a veces son muy complejos, doña Laura, y eso, para eso se requiere, no sé, una capacidad especial, ¿o no? Bueno, primero, muchas gracias por lo de juventud. Y lo otro, pues, yo tengo ya muchos años de trabajar en Procomer, casi 10 años Sí. de trabajar en Procomer, entonces ya esto se volvió el día a día y cuando uno conoce las cosas a profundidad, pues es mucho más fácil hablarlas mucho más simple, Claro. en un lenguaje. ¿Cuánto lleva en Procomer, dijo doña Laura? Casi 10 años ya, 10 años. Ah, conoce toda la mecánica. así es. Conozco Sí. esta organización de arriba abajo. ¿Y qué es lo bonito de trabajar en Procomer? Todo es bonito de trabajar en Procomer, pero sin lugar a dudas, el talento que hay en la organización, el Sí. compromiso de la gente, yo diría que es la joya que tiene esta organización, su Y, gente. y más cuando las cosas parece que funcionan, ¿verdad? Es decir, cuando hay resultados, cuando hay que salir a la gente, al costarricense, a decirle, aquí están las cifras, nos está yendo así o asá, ¿verdad? Eso entusiasma más.
Claro, por supuesto, y es que las cifras han sido realmente buenas en los últimos años. Ahora, el sector exportador tiene muchos años de ser un motor de la economía costarricense, pero este año especialmente hemos tenido cifras muy interesantes. Yo creo que tal vez lo más relevante y que tal vez no todo el mundo lo sepa es que las exportaciones significan casi el 37% del PIB nacional. Es decir, una tercera parte de esta economía se Ujú, da al sector exportador. ujú. Y eso, cuando uno lo traduce en 700.000 empleos, cuando uno lo traduce en más de 4.400 productos, llegando a más de 160 mercados Ujú. internacionales, pues realmente le da a uno orgullo saber que hay un sector exportador con la calidad, la innovación y el reconocimiento internacional como el que tiene Costa Rica. Ujú. Sí, además esto suma unos talentos que el país ha mostrado siempre de capacidad de saber exportar. Claro, Procomer obviamente que asiste a muchos de ellos, pero el Tico ha tenido como esa facilidad de exportar, de mostrarse en el mundo. Uno dice, es que como lo hablamos ayer en este mismo programa, el país tiene una imagen internacional muy interesante que resulta muy, muy atractiva para muchos sectores. Y yo creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? La imagen país a un exportador debe abonarle buen camino. Por supuesto, la propuesta país es muy robusta por muchas razones, cosas que a veces los costarricenses damos un poquito por sentado, Ujú, ¿verdad? Nuestro ADN de sostenibilidad, por ejemplo, es un referente mundial. Nosotros no lo percibimos cuando estamos dentro de Costa Rica, pero cuando damos un paso afuera de nuestras fronteras nos damos cuenta del reconocimiento internacional que tiene Costa Rica en temas ambientales. Lo mismo nos pasa con el tema de la estabilidad y la democracia, que son tan valoradas en todo el mundo y que Costa Rica, ¿verdad? Tiene una estrellita de la democracia más sólida y más antigua de América Latina. Nos pasa con el talento humano, usted bien lo indicaba, el talento costarricense, no solo para la exportación, sino los miles de personas que trabajan como colaboradores en empresas y corporaciones multinacionales que están en Costa Rica, que están aquí justamente por eso, porque tenemos costarricenses muy bien ujú, formados, pero ujú. sobre todo con un espíritu emprendedor, con ganas siempre de ponerse la camiseta, y eso es algo que las empresas siempre nos reconocen, el talento costarricense hace la diferencia. Y bueno, muchos otros factores que han puesto a Costa Rica muy en alto, incluido en los tratados de libre comercio, que usted lo mencionaba al Sí, inicio en la introducción del programa. sí. Somos una economía muy pequeña, pero somos una economía que hemos entendido hace muchos años que nuestro único camino para el desarrollo era abrirnos al mundo y hemos venido fortaleciendo nuestra plataforma de tratados comerciales que hace atractivo para las empresas, tanto nacionales como multinacionales, producir y exportar de Costa Rica, porque Ujú. somos de los pocos países que tiene acceso preferencial a todas las potencias del mundo, a Norteamérica, a la Unión Europea, incluso a China. Así que tenemos cualidades que nos diferencian sin lugar a Sí. dudas del resto de los países y nos ponen mucho más en alto de lo que nosotros por nuestro tamaño pensaríamos que estamos a nivel internacional. Sí, sin duda. Y vamos a hablar de ese tema. Ese acuerdo de Transpacífico es muy interesante, que yo creo que quizás decía ahora que si nos suenan términos muy técnicos de acuerdos internacionales, vamos a traducirlo al máximo, a ponerlo casi, como decimos nosotros aquí, casi que con plasticina para entender más de qué estamos hablando, porque esto nos interesa a todos. Si al país le va así, como se está dibujando, como estamos poniendo sobre la mesa, es que eso nos beneficia a todos. En su momento un país con un crecimiento económico bien importante, eso se termina irrigando a todos. Pero eso lo vamos a explicar ahora, ya que estamos hablando del tema de los exportadores. Hay otra cosa, doña Laura, que a mí me llama la atención en eso. ¿Un exportador nace o se hace? En el sentido de, ¿hay exportadores que vienen de familias exportadoras o ustedes han encontrado que la gente cada día se le despierta más el interés en querer exportar? La gente se le despierta el interés de querer exportar. Por supuesto que hay gente que ya lo trae en su ADN, ¿verdad? Que históricamente su familia ha sido exportadora, pero nosotros lo que vemos todos los días son miles de empresitas que Ujú. empiezan siendo pequeñas, que poco a poco se van fortaleciendo y que dan el brinco a los mercados internacionales. Para que se haga una idea de todas las empresas que exportan en Costa Rica, el 74% son pymes. Es decir, que si uno cree que las exportaciones son para empresas grandes Ujú. que tienen años de hacer ese trabajo, no, no es ¿Qué exclusivamente para las porcentaje, empresas. doña Laura, discúlpeme, la cifra cuál es?
74% de las Caramba. empresas exportadoras son pymes, es decir, el grueso de nuestras empresas exportadoras son micro, pequeñas y medianas empresas, muchas por supuesto de industria y de capital absolutamente nacional. Y Mm, además lo vemos en un proceso de diversificación que es fabuloso. Es decir, un país nuevamente de 5 millones de personas que tiene la capacidad de tener más de 4.400 productos de exportación, no es una cifra nada pequeña. Estamos altísimamente diversificados. Producimos dispositivos médicos y somos el primer país de América en producción y exportación de dispositivos médicos per cápita, como también somos los primeros proveedores de piña del mundo, como también somos los terceros proveedores de banano del mundo, como también somos altísimamente reconocidos por nuestras exportaciones de servicios de tecnología, por nuestras exportaciones de servicios empresariales. Es decir, hemos hecho un trabajo como país de diversificar nuestra oferta exportable, aumentando la calidad de nuestros productos. No es que cuando decidimos abrir el abanico bajamos calidad, ujú. todo lo contrario. Abrimos el abanico de los productos de exportación al mismo tiempo que sumamos calidad, innovación en nuestros productos y es lo que nos da esa presencia internacional que hablábamos ahora. Ujú. El producto costarricense es un producto valorado por su calidad. No me aguanto las ganas. A usted, a Laura López, de las cosas que exportamos, ¿cuál le sorprende mucho que lo estemos haciendo? Que usted misma, cuando lo supo, dijo, caramba, nosotros exportamos esto. ¿Qué le ha sorprendido? En realidad no podría decir que me ha sorprendido un producto, lo que me sorprende es la variedad de productos, Ajá. porque, ¿verdad? Cuando yo voy, visito las empresas de manera constante y no ha habido una sola empresa que yo visite que no salga con la satisfacción de la calidad del producto costarricense. Es decir, uno va a una empresa de manufactura avanzada con procesos súper complejos de manufactura de válvulas de corazón y le parece increíble que Ujú. eso, que salva miles de vidas en el mundo, se produzca en Costa Rica. Pero lo mismo pasa cuando uno va a una empresa más pequeña que produce nutracéuticos, ¿verdad? Procesos donde utiliza biomateriales que son desechos de otras producciones costarricenses y las transforma en producto para mejorar la calidad de vida de las personas, también en todo el mundo, y lo hace desde un espacio pequeño, pero de un proceso de producción impecable, con certificaciones, con buen empaque y que llega a todos los mercados internacionales. Es que, insisto, la diversificación que hay detrás de nuestra matriz exportadora y la calidad de cada uno de esos productos, yo creo que es lo que más me ha sorprendido. Bueno, vamos a entrar de lleno y usted me va a ayudar a traducir todo esto que voy a leer a los oyentes porque está en la página 9 del diario Extra hoy y titula Acuerdo Transpacífico abre oportunidad a tecnologías y frutos tradicionales, que es algo de lo que usted estaba señalando. Pero el texto de la noticia que firma William Aguilar dice que la posibilidad de que Costa Rica se sume a los países que integran el Acuerdo Transpacífico representa un nuevo mundo de oportunidades para los distintos sectores productivos, de acuerdo con el análisis de los expertos. Estamos hablando de una población combinada de 12 países que integran esa alianza, que supera los 500 millones de personas, Producto Interno Bruto combinado que ronda los 13 billones de dólares, etcétera, etcétera. Y así comienza a hacer una descripción de los países que hacen parte de este acuerdo transpacífico, al cual eh, esto es grandes ligas, doña Laura. Esto es pensar en que el país, un país pequeñito de 5 millones de habitantes, esté jugando en una liga donde está Australia, Chile, Japón, Malasia, México, Perú. Pero bueno, esto traducirlo, ¿cómo lo traducimos? ¿Qué tanta importancia, qué tanto peso tiene esto en una economía como la nuestra? Tiene peso desde varias aristas, pero yo señalaría dos fundamentales. Usted lo mencionaba. 600 millones de consumidores. Eso es un Mucho. mundo de oportunidades para los productos costarricenses. Nosotros ya llegamos a algunos de estos mercados, a pesar de que no tenemos un trato especial o tarifas especiales de entrada, pero ya llegamos a estos mercados con poco volumen y pocos productos, en la mayoría, sobre todo los mercados asiáticos. Y entonces pensar que productos costarricenses que ya han sido probados
aprobados por varios de estos mercados y que son aceptados por varios de estos mercados pueden tener una plataforma especial para accesar con mucho más impulso estos consumidores, es una gran oportunidad. Aquí efectivamente nosotros hacemos algunos envíos de café, algunos envíos de fruta fresca, pero podríamos entrar con alimentos, podríamos entrar con manufactura avanzada, podríamos tener mucho más espacio para la exportación de servicios a estos mercados que no solo son mercados de muchísimos consumidores, sino que muchos de ellos son mercados con consumidores de gran poder adquisitivo. Y para nadie es un secreto que los productos costarricenses no son productos baratos. Nosotros no somos reconocidos en el mundo porque somos productos baratos, somos reconocidos porque somos productos de calidad. Sí. Entonces, tenemos que entrar a mercados donde el consumidor está dispuesto a pagar por un producto de calidad y diferenciado. Así que este mercado de esas 600 millones de personas es una gran oportunidad para nuestros productos de exportación. Eso es una arista. Y la otra, que para mí es una ventana de oportunidad importante, es la inversión extranjera directa. Los inversionistas han estado, sobre todo los inversionistas de Asia, y han estado volviendo a ver a América Latina con este tema del acomodo de las cadenas globales de valor y la posibilidad del nearshoring más cercano a su mercado final. Y entrar en un acuerdo como este nos da mucho más posibilidad de atraer inversión y de posicionar nuestro país en las grandes ligas de países donde se da un intercambio de flujos de inversión importante. Así que esas son dos oportunidades grandes que nos ofrece jugar en las grandes ligas que usted está mencionando. Claro, estamos en esto, el escenario es que nos invitaron, ¿verdad?, a ser parte de. Nos invitaron a ser parte de. Ahora viene un proceso para la aprobación ya de la integración de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. ¿Y el proceso cómo es, doña Laura? Es decir, de aquí en adelante, ¿qué sigue? Bueno, estos son temas que en realidad lidera el Ministerio de Comercio Exterior porque son las negociaciones de tratados. Eso es una política pública liderada por COMEX, pero son procesos de negociación entre los diferentes países, de establecimiento de acuerdos, de entradas, y pues lleva sus meses. No es de la noche a la mañana que va a pasar, lleva sus meses de negociaciones, pero solo la señal de haber sido invitados antes que otros países de muchísimo músculo económico como China, Sí. al acuerdo, es una señal maravillosa, y ya solo eso nos posiciona como un país que puede competir en las grandes ligas. Claro, y eso lanza una alerta en el sentido de que si hay un exportador, a ver, póngase pilas porque lo que viene es muy grande. ¿Qué sector principalmente tendría que estar disparando las alertas? El sector alimentos y el sector agrícola son los sectores que podrían beneficiarse en el cortísimo plazo. La manufactura también, pero como le decía, ya nosotros llegamos con café, llegamos con frutas frescas. Ahora hay una gran posibilidad de diversificar esa cartera, pero sobre todo accesar volumen. Y viene acompañado de retos. No es que solo la firma del acuerdo y la entrada a esta alianza ya nos abre todas las puertas. Hay retos que tenemos que trabajar, hay retos de logística, hay retos de volumen, hay retos de barreras no arancelarias, ¿verdad? Permisos de entrada, permisos fitosanitarios, por ejemplo, que tenemos que ir trabajando desde ahora, temas de empaque, como cuando abrimos cualquier mercado internacional, que hay una serie de variables que tenemos que trabajar de la mano con los exportadores y como país para asegurarnos que acuerdo firmado nos permita una verdadera entrada y el impulso que necesitamos para llevar nuestros productos a nivel internacional. Claro, usted dijo ahora, doña Laura, que eso es un proceso que se lleva su tiempo. ¿Es mucho tiempo? Es decir, tenemos que esperar, no sé, meses, años. Meses. Tenemos que esperar meses. Sí, es un proceso que lleva tiempo. Ok, pero meses, no son años, no se puede ir en el tiempo tampoco. A ver, yo esperaría, y creo que lo que el Ministerio de Comercio ha insistido es que en esta administración quedaría resuelto la entrada, pero son meses de trabajo. Claro, el hecho de pertenecer a estos acuerdos, como los tratados, siempre generan, como va a pasar con la Alianza del Pacífico, siempre genera inquietud en el productor nacional
que vende aquí en el país porque el temor es que lleguen productos más baratos y entonces deja de ser competitivo. ¿Ese temor está ahí sobre la mesa? ¿Es una posibilidad? A ver, en los acuerdos comerciales siempre hay de alguna manera ganadores y perdedores. Eso es así y el trabajo de nosotros desde Procomer y de la institucionalidad es asegurarnos que los perdedores sean la menor cantidad de productores y más bien cómo podemos apoyar a estos productores en la mejora de su competitividad. Por eso hay otras variables, como mencionaba, que son fundamentales trabajar. La firma de los acuerdos es solo una parte del trabajo que debe hacerse para facilitar mercados de exportación. Y aquí estamos hablando de temas de competitividad que podemos trabajar desde Procomer como temas de competitividad país que son fundamentales. La mejora, por ejemplo, de la infraestructura de todos los tipos, pero énfasis en la infraestructura portuaria es muy importante para reducir tiempos, para reducir costos, tanto de importaciones como de exportaciones, porque aquí no estamos hablando solo de la importación del producto final, hablamos de la importación de insumos que después utilizan nuestras empresas para su producto de exportación. Entonces, todo lo que sea la facilitación y la mejora de la infraestructura portuaria es fundamental. Lo mismo lo vemos con el acceso a financiamiento, sobre todo para el sector agrícola, que es fundamental que sea mucho más accesible los procesos de financiamiento para que nuestro sector agrícola pueda invertir, pueda innovar, pueda aumentar volumen si queremos que entre a más mercados internacionales, ¿verdad? Porque nuestra intención al abrir más posibilidades de mercados internacionales no es abandonar uno para entrar a otro. Si queremos poder penetrar ambos mercados, necesitamos mucho más volumen, mucho más acceso a financiamiento. La facilitación de la tramitología de toda la institucionalidad. Es decir, estamos hablando de trámites no solo de exportación, que es en lo que Procomer puede aportar, estamos hablando de trámites en el Ministerio de Salud, de trámites con CEFITO, de trámites con SENASA, de trámites municipales, de trámites de uso de suelo, de MINAE, etcétera, un número de trámites que son fundamentales para que los exportadores puedan producir más, puedan producir mejor y puedan producir más barato. Claro. No sé si la vaya a sorprender como a mí me sorprendió, y esta historia la voy a contar de aquí en adelante en todos los programas posibles, porque sucedió ayer en estos mismos micrófonos, en esta misma hora, cuando estábamos entrevistando a unos funcionarios de empresas que promueven el país a nivel internacional. Porque uno de ellos contó, y esto le digo, voy a ver si la sorprendo porque es algo que exportamos y usted quizás no lo sabe. Resulta que uno de estos funcionarios dijo al aire que él conoció gente que vino al país porque un médico, un psicólogo en Estados Unidos le recetó de fórmula viaje a Costa Rica. Es decir, que en un momento de depresión, de problemas mentales, etcétera, el psicólogo le recetó viaje a Costa Rica, porque estaba en la fórmula. Y yo dije, caramba, nosotros estamos exportando tranquilidad y no nos damos cuenta. Es decir, que es una manera de verlo, así es, exportamos calma. El calor humano, el país, nuestro entorno, las cosas que nos han construido como país. Que alguien, es que me quedé pensando, doña Laura, a ver, que a un médico se le ocurra, a este hombre está muy mal de la cabeza. Mejor que se vaya para Costa Rica, que allá lo van a sanar. Sí, ¿verdad? O sea, nosotros estamos exportando tranquilidad y no nos damos cuenta. Así es, bueno, sí nos damos cuenta, pero no lo vemos así tan claro como usted lo acaba de mencionar. ¿Y en qué sentido digo esto? Nosotros tenemos una marca país, Esencial Costa Rica, que lo que hace es justamente recoger esa esencia del costarricense, esa sensación de paz, esa sensación del calor humano, ese pura vida, ese talento costarricense, esa calma y paz que ofrece nuestra naturaleza, nuestro entorno, recoger todo eso en esta imagen de marca país de Esencial Costa Rica que nosotros posicionamos en el mundo. Y que en Procomer siempre decimos que lo que va en la punta de la lanza que nosotros tiramos para abrir un mercado es Esencial Costa Rica. Y es justamente por eso, porque cuando nosotros llegamos a promocionar bienes y servicios de exportación en los diferentes mercados, lo primero que promocionamos es Costa Rica. Y Costa Rica es eso que usted acaba de decir, es esa sensación
que tiene el turista cuando llega aquí, que tiene el inversionista cuando llega a Costa Rica, que tenemos todos nosotros en el día a día, de todo lo que nos suma un entorno de paz, un entorno de mayor equidad social, un entorno de gente con buenos niveles de educación y de salud, en la cual hemos invertido años en este país, un entorno de un medio ambiente sano, que además, ¿verdad?, todos los días contribuimos para mantenerlo así. Así que esa esencia, esa calma que recomendó ese doctor, es lo que nosotros tratamos de posicionar en el mundo de una de las grandes valores o una de las grandes ventajas de producir en Costa Rica. Y que así lo toman las empresas multinacionales. Es curioso porque a veces parece un intangible, pero se vuelve parte de la negociación cuando nosotros hacemos una propuesta país. Por ejemplo, ahora la tendencia de la sostenibilidad es fundamental para las empresas. Y es fundamental tanto para las empresas nacionales como multinacionales, porque cada vez más así lo exige el consumidor. Entonces, por ejemplo, en un mundo donde las corporaciones en el mundo ya tienen metas de sostenibilidad en el largo plazo, el venir a Costa Rica y producir con un 98% de electricidad limpia, ya solo eso es una ventaja que tiene Costa Rica sobre todos los países del mundo. Así que esta esencia que nosotros vendemos también se empieza a traducir en temas tangibles y que por supuesto tenemos que proteger, fomentar y seguirle diciendo al mundo que lo que nosotros tenemos aquí, esta joyita que hay dentro de Costa Rica, se traduce en mejor rentabilidad para los negocios. Sí, qué bonito hablarlo así. Qué bonito hablarlo así, doña Laura. Yo buscaría ese médico y le diría, bueno, ¿por qué lo hizo? Y si hay más médicos haciéndolo, porque sería sensacional que estuviera pasando y se contagiara además esa idea. Andamos, voy a decirlo en términos callejeros, andamos más de la jupa, vámonos para Costa Rica, que ya nos dan tranquilidad y obviamente que la calidad de vida nos puede aliviar. Doña Laura, voy a cumplir unos compromisos, son 30 segundos, ya regreso con usted. Es doña Laura López, que es la gerente general de Procomer. Estamos hablando de estas cosas que nos han pasado este año, porque ya vamos a hablar en temas muy puntuales del crecimiento de las exportaciones de servicios en el país durante el 2024 y obviamente igual qué está pasando con la inversión extranjera directa, etcétera. Temas que vamos a abordar en cuestión de segundos, porque ya volvemos. En Contexto por Extra Radio. Estamos con el señor Roberto Abarca, analista político. Don Roberto, ¿cómo cree usted que responderán las potencias internacionales a 10 de la mañana, 33 minutos, este programa de todos los días a través de esta radio, donde buscamos eso, como se llama el programa, en contexto, ir al fondo de tantas cosas de las que hablamos permanentemente. Y hoy estamos hablando con doña Laura López, que es la gerente general de Procomer, porque estos temas que estamos abordando hoy, que repito, insisto mucho en esto, así suenan muy lejanos, muy técnicos, económicos, nos toca, en algún momento nos toca. Entre otras mil razones, porque incluso si el país crece y más empresas llegan, más empleo hay. Más empleo, más posibilidades de conseguir empleo vamos a tener. Y creo que esa es una parte que tenemos que valorar mucho como país todos los días. El diálogo con doña Laura López, vamos a seguir con ella porque ahora queremos abordar, doña Laura, ya en temas muy específicos en cuanto al crecimiento de las exportaciones nuestras, cómo se comportó el año, cómo nos fue, cómo estuvieron las cosas en este año. Un año muy bueno a nivel de crecimiento de exportaciones. De hecho, tenemos ya los datos recién fresquitos al día de ayer de las exportaciones de bienes acumuladas de enero a noviembre de este año, y ya solo a noviembre alcanzamos los 18.3 mil millones de dólares en exportaciones de bienes. Eso es más de lo que se exportó en bienes todo el año anterior. Es decir, nosotros a noviembre ya superamos el monto que habíamos exportado en bienes a noviembre del año 2023. Sigue siendo los tres principales productos de exportación: dispositivos médicos, piña y banano. Y además vemos que hay crecimientos muy interesantes a doble dígito de sectores como dispositivos médicos, que crece a un 15%, y que además significa ya más del 40% de nuestros bienes exportados. Es decir,
tenemos nuevamente, volviendo al tema de diversificación, una canasta de exportación que tiene procesos de manufactura complejísimos como los dispositivos médicos, rankeando como el sector número 1 de exportación, al mismo tiempo que tenemos productos como piña y banano, rankeando como producto 2 y 3 de exportación y generando entre los dos más de casi 2.5 mil millones de dólares en exportaciones. ¿Y por qué quiero resaltar esta diversificación de nuestra oferta exportable? Porque esto se traduce justamente en empleos en todas las regiones del país y en empleos de diferente capacidad. Entonces, hablamos tanto de ingenieros, de profesionales en ciencias económicas, de técnicos en calidad que están aportando al sector exportador y moviendo la aguja de las exportaciones para alcanzar los 18.3 mil millones de dólares de exportación, tanto como personas en campo que trabajan para que productos como la piña y el banano sigan siendo motores de la economía nacional. Y al mismo tiempo, importantísimo resaltar que para cerrar el año, ya nosotros hicimos las proyecciones de cierre y estamos proyectando un crecimiento del 10% de las exportaciones, tanto de bienes como servicios. Esto quiere decir que un nuevo año las exportaciones costarricenses crecen a doble dígito. Entonces, una economía que está creciendo más o menos un 5%, el sector exportador crece un 10%. Por eso, para nosotros es tan importante seguir desde Procomer apoyando a los exportadores, abriendo mercados, mejorando barreras, facilitando posicionamiento internacional, porque al final no es solo una cifra de más de 18 mil millones de dólares, sino que estamos hablando de 700 mil personas empleadas en el sector exportador. Eso es la tercera parte del empleo nacional. Es que es eso, yo no sé si alcanzó a escucharme, doña Laura, diciendo que así nos suene lejano estos temas económicos y ahora que vamos a hablar incluso de inversión extranjera directa, lo que está pasando con las zonas francas, que es posible que a usted le suene lejano el tema, muy técnico, pero es que cuando uno dice que llega una nueva empresa y va a crear 200 nuevos empleos, caramba, eso hay que festejarlo, ¿no? Sin lugar a dudas, y insisto, al final lo que a nosotros nos importa como organización en Procomer, y justamente fue a raíz de eso que se estableció una nueva estrategia de inversión extranjera el año pasado, liderada por la promotora de comercio exterior. Lo que a nosotros nos importa es que esa cantidad de inversión que llega a Costa Rica se distribuya en todas las regiones del país, genere empleo para todo tipo de personas, es decir, para personas con alta formación, tanto como personas con formaciones más básicas o que necesitan incluso un impulso de nuestra organización para aumentar sus conocimientos, y además que lo hagan todos los sectores productivos, porque es tan relevante la manufactura avanzada, los dispositivos médicos, los semiconductores, como es relevante el sector agrícola, el sector alimentario, el sector servicios. Mantener la diversificación de nuestra cartera exportadora ha sido históricamente la clave del éxito del modelo costarricense, y eso es algo que ahora no podemos abandonar. No podemos poner todos los huevos en la misma canasta, ni en un producto, ni en un mercado, ni en una región. Cuando se plantea de esto que usted está diciendo, pero voy a ir ya al tema de las zonas francas, por eso que usted está diciendo es tan urgente que pensemos más o se impulse más o se programe más la posibilidad de crear zonas francas, no solo hacia el centro del país, que siempre nos acostumbramos a ser muy vallecentristas, y que las zonas francas finalmente se conviertan en algo nacional, precisamente por eso, por la generación de empleo que provocan de inmediato, ¿no? Así es, y es una tarea que hemos venido trabajando a lo largo de los años, pero desde el año anterior, cuando a Procomer se anuncia como la Agencia Nacional de Inversión Extranjera Directa, además de la Agencia de Exportaciones, nos metimos mucho más de cabeza al tema de la regionalización. Y los datos a corte del año anterior y los datos a este año reflejan que vamos caminando por buen camino. Es decir, nosotros el año pasado logramos atraer 59 nuevos proyectos de inversión extranjera directa, de los cuales 13 estaban ubicados fuera del gran área metropolitana. Eso fue un número histórico alcanzado el año anterior, porque previo a eso,
lo máximo que se había logrado traer fuera del gran área metropolitana eran 6 proyectos. Es decir, nosotros duplicamos o más que duplicamos en tan solo el primer año de hacer la Agencia Nacional de Inversión el número de proyectos dirigidos afuera del gran área metropolitana. Pero este año superamos el número del año anterior. Este año logramos atraer 61 nuevos proyectos de inversión extranjera directa, los cuales 15 se ubican fuera del gran área metropolitana y se ubican en todas las partes del país. Tenemos 3 proyectos que están en la zona de Occidente, de manufactura avanzada, estamos hablando de Grecia y Naranjo, y el resto de los proyectos están distribuidos entre Ortina, Liberia, la zona sur, Huetar Norte. Es decir, hay una variedad en las regiones que están recibiendo inversión extranjera directa, que era uno de los objetivos fundamentales que tenía la estrategia de inversión extranjera directa liderada por Procomer. Sí, pero esas cifras son muy buenas. Hay que decir además, doña Laura, usted dice, solo este año han traído 61 nuevos proyectos, ¿verdad? Solo este año. Solo este año. 15 están fuera del área metropolitana. Así es. ¿Qué zona entonces nos está faltando? Porque si estamos creando todas estas zonas francas, ¿qué zona tienen como meta? Ojalá sea meta 2025. ¿Qué zonas todavía hay que llegar? Todavía hay un reto importante de llegar a Huetar Caribe. Esa es una región que todavía nos presenta retos por múltiples razones. Ha sido más apetecible por el inversionista, porque hay que recordar que Procomer no le señala al inversionista dónde invertir. Nosotros le mostramos la totalidad del país, la cantidad de beneficios que hay o de virtudes que tiene cada una de las regiones y todas las zonas francas que hay en Costa Rica para las empresas que quieren ubicarse en zonas francas, así como hay inversión que prefiere quedarse en régimen definitivo. Pero cuando hacemos esa demostración de las virtudes de cada región de nuestro país, lo menos usual es que el inversionista se decida por la zona Caribe. Ahí hay un reto importante que debemos trabajar. Y en Procomer pues hemos venido alrededor de ese intento o de ese esfuerzo de llevar la inversión fuera del gran área metropolitana, trabajando con las diferentes regiones. Entonces, este año, por ejemplo, hicimos perfiles regionales. Un perfil regional es una fotografía de cómo se encuentra la región desde todas las aristas. Estamos hablando cómo estamos en número de profesionales, cuántas personas se gradúan por año, cómo está la tramitología en las empresas, cómo está el acceso al agua, a la energía, a la infraestructura, seguridad, absolutamente todo. Es una fotografía en datos de una región. ¿Y qué es lo que pretendemos con eso? Que el inversionista tenga la visión completa de la región, pero también que la comunidad, que los actores regionales, entendiendo cómo está su región, puedan hacer planes de desarrollo de largo plazo, donde Procomer acompaña sin lugar a dudas, pero para que los planes regionales de desarrollo funcionen, tienen que salir de la comunidad. Y para nosotros ahí se vuelve fundamental el trabajo con el sector privado, con el sector público, con la municipalidad, con la academia de cada una de las regiones, para ir trabajando en estas rutas de mejora de competitividad regional. Y ojalá esa mejora se traduzca aceleradamente en que la inversión se mueva por todas las regiones del país. Porque uno supondría que el Caribe debería ser muy atractivo, teniendo en cuenta que está el puerto ahí cerquita. Claro, el tema de logística es uno de los principales sectores que nosotros impulsamos para el Caribe, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados en Caribe. Vamos a seguir trabajando fuerte. Sí, los datos son muy buenos. 15 proyectos fuera de GAM, eso es un dato literalmente histórico. Nunca habíamos alcanzado ese número de empresas fuera de GAM, es un dato histórico. Sin embargo, no es suficiente. Nosotros necesitamos seguir ampliando la oferta de inversión extranjera directa que se va a las regiones para generar mayor bienestar. Siempre reflexiono que hay gente que no le gusta este tema de las zonas francas, ¿no? Que tenga enemigos. Si se valorara lo que esto aporta, ¿no? Eso que usted menciona es importantísimo. Año con año, Procomer mide el aporte de las zonas francas al país. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si bien cuando uno conoce una zona franca, se da cuenta del valor que tienen las zonas francas en el país, porque aportan empleo,
porque aportan transferencia de conocimiento, porque permiten que pymes se conecten en las cadenas globales de valor, porque aportan en renta, en cargas sociales, al IRMAS, al FODESAF, al INA. Todos esos aportes se pueden contabilizar y eso es lo que Procomer ha venido haciendo en los pasados años, donde nosotros vamos midiendo el valor. Y el estudio del año 2024 señala que por cada dólar que se le exonera a una zona franca, el país gana 1.8 dólares. Es decir, el rendimiento, el aporte de las zonas francas al país es absolutamente positivo. Bueno, ya entrando en la recta final, doña Laura, agradeciéndole muchísimo que nos haya atendido hoy y de manera extensa, pero ha sido muy interesante, yo he aprendido un montón. La perspectiva 2025, ¿cómo viene? ¿Qué números, qué cifras están estimando ustedes para el próximo año? Nosotros siempre vamos midiendo el desempeño de nuestro sector exportador para ir evaluando cómo se van a comportar los siguientes periodos. El próximo año igualmente estamos esperando crecimientos robustos del sector exportador. Como digo, ya es el tercer año consecutivo de un crecimiento a doble dígito. Esperaríamos ver crecimientos similares el próximo año. Lo mismo en inversión extranjera directa. Hemos venido siendo cada vez más dinámicos en el número de proyectos que atraemos, en el número de proyectos que se ubican fuera del gran área metropolitana, y nuestras metas siempre son superar la cifra establecida este año. Así que esperaríamos que el próximo año alcancemos números al menos similares a lo que estamos teniendo este año, porque nuestra oferta exportable, a pesar de los retos que hemos tenido, porque no es que no ha habido retos, ha habido retos tanto internacionales como nacionales de competitividad. A pesar de los retos que hemos tenido, el sector exportador es un sector resiliente, innovador, con productos y servicios de altísima calidad. Y bueno, eso es lo que se refleja en los datos. Al final, ese dato de un crecimiento de exportaciones de un 10% no es un dato de Procomer, es un dato del esfuerzo del sector exportador, de las más de 4.000 empresas exportadoras de este país y de los más de 700.000 colaboradores en Costa Rica que se dedican al sector exportador. ¿Cómo sufren ustedes eso de los puertos? Estoy insistiendo mucho en la palabra exportador y siempre se me viene a la cabeza, porque obviamente teniendo en cuenta que Caldera con estos problemas, aunque es un puerto principalmente de importación, ¿cómo viven ustedes todo esto cuando se habla de falta de infraestructura? No sé si eso pesa más incluso que lo que está pasando con el dólar, para poner ejemplos cercanos. Esos lunares que ustedes se encuentran, ¿cuáles son? Sin lugar a dudas, la infraestructura portuaria es una preocupación importante porque efectivamente, aunque Caldera es un puerto en su mayoría para importación, el tema es que también importamos insumos que son relevantes para la exportación. Entonces, es fundamental resolver el tema de Caldera, así lo hemos expresado en los diferentes foros. Estamos realmente agradecidos con el trabajo que ha hecho el INCOP en línea de acelerar todo lo posible los procesos de la concesión y asegurarse que estemos preparados para el cambio de concesionario en el 2026. Lo mismo, hemos resaltado la necesidad de tarifas eléctricas más competitivas, de mejoras. Por supuesto, la Junta Directiva de Procomer a inicios de este año hizo un llamado al Banco Central de estabilizar o de mejorar las condiciones del tipo de cambio. Así que sí hemos estado sin lugar a dudas pendientes de la competitividad país, porque entendemos el esfuerzo que hace el sector exportador para llegar a mercados internacionales a pesar de estos retos que tenemos en Costa Rica y a pesar, por supuesto, del acomodo internacional, porque por supuesto que cambios de gobiernos en nuestros principales socios comerciales sí generan expectativa y sí nos generan la necesidad de estar atentos de que las condiciones de nuestros mercados, de nuestros principales socios, no cambien. Cuando uno busca exportar, ¿hay algún pero de gente en el mundo para no hacerlo con Costa Rica? Es decir, usted no ha encontrado, porque ya hablamos de todas esas cosas que son fabulosas como país, pero también vale la pena pues autoevaluarnos y decir, a ver, ¿dónde tenemos deudas y hay que hacer cosas? ¿Han encontrado que algún empresario en algún lugar del mundo dice, mire, no me interesa Costa Rica por esto? ¿Hay alguna cosa que alguna vez haya quedado muy especificada para ustedes, muy concreta?
Creo que es importante, sobre todo cuando queremos llegar a mercados más lejanos. El tema logístico es fundamental, tener mejor logística para que nuestros productos lleguen más frescos a Asia, a Medio Oriente, eso es muy importante. Y por supuesto que, como mencionaba al inicio, pues Costa Rica se ha caracterizado por ser oferta de calidad, no oferta barata. Y entonces necesitamos socios en nichos con poder adquisitivo y que valoren la calidad de nuestros productos, la sostenibilidad implícita en nuestra producción, ¿verdad? Y es ahí donde Costa Rica puede competir. Pues bueno, doña Laura, le quiero agradecer mucho que nos haya atendido hoy. Realmente son números para estar muy contentos, felices de lo que nos pueda estar pasando como país. Alguien nos decía ahora internamente que obviamente en el mundo hay un comportamiento económico que tenemos que aprovechar. El hecho de que nos estén invitando a las grandes ligas como economía, el hecho de que nos estén invitando a jugar ahí en esos escenarios nos debe llenar de mucho optimismo. Y lógico, doña Laura, usted lo dijo al comienzo y creo que sí hay que hacerlo. Esto depende mucho de mucha gente, ¿no? Ustedes mismos como funcionarios de Procomer, el reto que tienen, el trabajo que tienen permanentemente, la forma como además le prestan asesoría a cualquier exportador, que es mi pregunta final. Si yo quiero exportar cualquier cosa que produzco, tengo la inquietud de hacerlo y me encantaría hacerlo, pero no sé nada, absolutamente nada de eso. ¿Cómo comienzo? ¿Dónde empiezo? ¿A quién pregunto? ¿Qué hago? ¿Cómo me asesoran? Lo primero que tiene que hacer es tocar las puertas de Procomer, ya sea visitando nuestras oficinas o mandándonos un correo al info@procomer.com. Ahí se le va a asignar un asesor de exportaciones que lo va a guiar en todo su proceso de exportación. Nosotros tomamos al cliente de la mano desde su diagnóstico inicial de cómo está su empresa y cómo están sus productos, hasta sentarlo con un cliente y acompañarlo en su proceso de exportación. Así que Procomer está con las puertas abiertas y de verdad que ansioso de trabajar con cualquiera que quiera exportar. Desde cero, ¿verdad? Así no sepa nada de eso. Así no sepa nada de eso. Ese es el trabajo de nosotros, enseñarle. Yo me moriría del susto, de solo pensarlo. Doña Laura López, para usted y para todo su equipo, toda la gente en Procomer, gracias por el trabajo. Ojalá sea un cierre de año como lo hemos soñado y que vengan buenas cosas para ustedes. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por el espacio. Feliz Navidad. Igualmente. Ella es Laura López, gerente general de Procomer, hoy con nosotros aquí en Contexto, y que es un tema es fascinante y ya se dan cuenta ustedes, porque si las cosas nos va bien como país, pues tenemos que celebrar todos, porque en algún momento comenzamos a disfrutar. Las 10 de la mañana, 53 minutos, hablando del tema inicial, Jeffrey Naranjo nos explica qué es esto que se nos viene, esta alianza Transpacífico, la Alianza del Pacífico, las grandes ligas en la economía para Costa Rica. El Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico acogió la solicitud de Costa Rica para formar parte de este grupo de relaciones comerciales internacionales. La Alianza del Pacífico es en su conjunto la octava economía exportadora del mundo y recibe casi que el 50% de la inversión extranjera directa que llega a la región de América Latina y casi el 50% del PIB de la región latinoamericana también. ¿En qué beneficiaría al país esta medida? Según el Ministerio de Comercio Exterior, esto traerá más inversión de la región al país, empleos al incrementar la dinámica comercial de Costa Rica con sus países vecinos y un incentivo a las exportaciones. Un tema como la Alianza del Pacífico, pues obviamente beneficia al país, sin embargo, si importadores, navieras intentan implementar rutas nuevas, viendo los tiempos de esperas que hay en Caldera, pues no vamos a ser competitivos porque el dicho lo ha dicho, barco parado no gana flete y venir a esperarse 3 semanas a hacer una fila para descargar no es viable. El país, sin embargo, enfrenta el reto de ampliar sus terminales portuarias, pues actualmente Caldera reporta colapsos en la entrada y salida de mercancías. Según las autoridades, si Costa Rica busca competir en estos mercados de alto nivel, debe también velar por el desarrollo de la infraestructura que sustente este crecimiento. En las mañanas, Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Antes de ir a nuestros mensajes al corte comercial a esta hora de la mañana, escuchemos un informe de Milagro Torres que tiene que ver con una de las partes
que resultarían beneficiadas si este escenario de un acuerdo transpacífico pues abre la oportunidad para el país. Ahí aparece tecnología, precisamente eso, tecnologías. Bueno, ¿por qué? Milagro Torres. Así se escucha con un audífono convencional. These figures look really encouraging. Yeah, I agree. Let's set up a meeting. Good idea. I'll send you the details. Y así con uno que integra tecnología avanzada. These figures look really encouraging. Yeah, I agree. Let's set up a meeting. Good idea. I'll send you the details. Los audífonos modernos han dado un salto tecnológico importante al incorporar inteligencia artificial, lo que les permite adaptarse automáticamente a diferentes entornos y necesidades auditivas. Esta innovación garantiza que el usuario disfrute de una experiencia más natural y cómoda en ambientes ruidosos o silenciosos. Además, estos dispositivos están diseñados para todas las edades, desde niños y adultos hasta personas mayores, quienes constituyen la población más afectada por esta condición. De cuando vamos, por ejemplo, al cine a ver una película en 3D, ¿verdad? Nos ponemos los lentes, observamos que hay una imagen principal y de fondo, ¿verdad? Hay una imagen ya un poco más distorsionada. ¿Qué sucede? Que los audífonos aplican, digamos que lo mismo. Entonces, se enfocan meramente en comprensión de la palabra, ¿verdad? Y los ruidos de fondo, atenuarlos. Para el año 2050, cerca de 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva. De ellas, 430 millones presentan niveles moderados o graves en su oído con mejor audición, lo cual incrementa el riesgo de sufrir efectos negativos si no reciben tratamiento a tiempo. La pérdida de audición no es una limitación para ninguna actividad o trabajo que quieran hacer. Realmente hay que perderle el miedo. Hoy en día los audífonos son muy pequeños, la gente no los ve. Gracias a estos avances, la tecnología auditiva no solo mejora la calidad de vida de millones de personas, sino que también reduce las barreras de comunicación, facilitando la inclusión en la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. En Contexto, por Extra Radio. Las 10 de la mañana, 57 minutos. Vamos cerrando entonces esta primera hora aquí en Contexto. Vamos a ir a unos mensajes importantes. Antes compartirles una experiencia que tuvimos esta mañana junto con todo el equipo de Desde Buena Mañana y todo el equipo periodístico y técnico del Grupo Extra. Nos visitaron hoy los oyentes que habían ganado la posibilidad, 10 oyentes, de venir a nuestros estudios aquí en Tibás. Y bueno, compartir con ellos, abrazar a muchos de ellos, comer tamalito con ellos, cafecito con ellos. Fue una de las preciosas experiencias de este año para nosotros aquí en el Grupo Extra. Estamos felices con esa experiencia y obviamente esto nos abre el camino para seguirlo haciendo, para que la gente venga, conozca estas instalaciones aquí en Llorente de Tibás. Fue una experiencia realmente inolvidable para todos nosotros. Un buen regalo de Navidad, además. Unos mensajes, ya regresamos. En Contexto 92.3 FM. Feliz Navidad te desea. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto por Extra Radio. Son las 11 de la mañana en punto. La noticia en desarrollo. En este momento la más importante tiene que ver con Luis Amador. Ya en esta mañana está el exministro compareciendo ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. En segundo vamos a comunicarnos con los periodistas del Grupo Extra que están cubriendo esta información. Los diputados están sesionando de manera extraordinaria para pedirle cuentas al jerarca. Tiene que hablar sobre el tema de DECRA, que es el tema actual ahora en la mañana, y ya en la tarde será sobre el que tiene que ver esencialmente con el aeropuerto Daniel Oduber. Los minutos antes de que comenzara la audiencia como tal, el presidente de la comisión, el diputado Luis Diego Vargas, que habló esta mañana con nosotros aquí, dice que espera que el ex jerarca, pues diga todas o responda a todas las preguntas, que aclare todas las nebulosas, como le llaman ellos, en torno a las contrataciones y a las obras, que explique. Sin embargo, como se ha explicado insistentemente,
con toda seguridad, don Luis Amador, en horas de la tarde sobre el tema del aeropuerto no va a responder preguntas. En la mañana quizás con el tema de ECRA esté hablando en este momento, pero en la tarde sobre el tema del aeropuerto de Liberia no respondería preguntas, como lo dijo temprano el abogado de él aquí en Desde Buena Mañana. Las 11:02, 11:02, esto es En Contexto. En Contexto, por Extra Radio. En los últimos días, Alajuelita se convirtió en escenario de balaceras y muertes, producto de la presunta guerra entre la banda de los Mayri y los Lara. Específicamente en el sector de Alajuelita confluye una pelea por territorio entre al menos dos estructuras criminales que están tratando de tomar puntos específicos. Esperas de entre 3 y hasta 5 horas afrontan algunos conductores de carga pesada en Puerto Caldera, una situación que varía según el número de navieras que lleguen a este importante puerto nacional. Según la Cámara de Exportadores y la Cámara de Industria Alimentaria, en este año, la espera para la entrada y salida de mercancías ha sido uno de los principales retos para las exportaciones debido a la saturación portuaria. Hablemos de un mes que usted puede ver así, pero si vienen 2 o 3 o más navieras a recoger contenedores o a entregar, la fila llega al puente. La legislación penal establece efectivamente 48 horas para que un tribunal dicte una sentencia. Provoca el que la sentencia por el asesinato y ataques sexuales de Juliana Ureña se conozcan hasta el próximo año. El imputado, al cierre del debate, volvió a declarar. Yo sí les digo que no soy un monstruo. Soy un ser humano que tengo sentimientos. Por este caso se acusa a un sujeto alias Hugo Loco, a quien además se le señala por 3 violaciones sexuales contra una joven de Naranjo de Alajuela. Pero hay una prueba por excelencia que es la prueba técnica. Tenemos una prueba de la sección de bioquímica que establece en octillones de posibilidad de que la persona sea el donante del material genético que se encontró tanto en el cuerpo de la fallecida como en el cuerpo de la menor también ofendida. Extra Radio. El Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico acogió la solicitud de Costa Rica para formar parte de este grupo de relaciones comerciales internacionales. La Alianza del Pacífico es en su conjunto la 8ª economía exportadora del mundo y recibe casi que el 50% de la inversión extranjera directa que llega a la región de América Latina y casi el 50% del PIB de la región latinoamericana también. Tanto el Hospital del Trauma del INSS como el Hospital México solicitan donantes de sangre para cubrir las necesidades de emergencias, cirugías y tratamientos críticos. El Hospital del Trauma requiere al menos 150 donaciones mensuales. Recuerden que en nuestro país cientos de personas diariamente necesitan sangre para continuar con su vida. Los requisitos son muy simples. Necesitamos ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos y estar bien de salud. La Corte Suprema de Estados Unidos accedió el miércoles a examinar la apelación de TikTok a una ley que obligaría a su propietario chino ByteDance a vender la popular plataforma como condición para mantener su actividad en el país. El máximo órgano judicial programó los alegatos del caso para el 10 de enero. La Corte no suspendió la entrada en vigor de la ley el 19 de enero, como pretendía la empresa. En Contexto, por Extra Radio. Vamos a la asamblea de inmediato, 11 de la mañana, 5 minutos. Avanza entonces esta comparecencia del exministro Luis Amador ahí frente a los diputados en esta comisión especial. Ahí está Aarón Chinchilla, periodista del Grupo Extra. Aarón, ¿cómo avanza la situación y obviamente el ambiente que hay a esta hora ahí en la asamblea? Hola, muy buenos días, don Henry. Muy buenos días a todas las personas que escuchan En Contexto a través de 92.3 FM. Nos encontramos, tal como usted lo menciona, en la Asamblea Legislativa, en donde en efecto se está realizando la comparecencia del exministro de Transportes, Luis Amador, acá en la Comisión de Infraestructura. Amador ya había el contrato que suscribió el gobierno con la empresa alemana DEKRA. Hay una serie de cuestionamientos por parte de los diputados respecto a la elección de esta empresa, a los cobros que se ha venido haciendo por parte de la misma, y además que por qué se escogió a DEKRA cuando hubo otras empresas mejores calificadas. Pues bueno, Amador lo que ha respondido preliminarmente es que otras empresas tenían una serie de cuestionamientos y que DEKRA era la más adecuada. Otro de los señalamientos acá en la Asamblea Legislativa, don Henry, a las personas que nos escuchan,
es que, pues bueno, don Luis Amador asegura que el presidente de la República le mintió a los costarricenses, ya que en una conferencia de prensa el presidente dijo que no se iba a hacer un cobro si había una reinspección vehicular. Bueno, esto al día de hoy acontece, se hacen recobros y pues bueno, Amador asegura que el presidente pues no, que habló de más, diciéndolo en esos términos populares. Todo ha girado en torno a el tema del contrato con DECRA, al tema de los recobros y bueno, en la tarde a partir de las 2, mejor dicho, se espera que Amador vuelva a comparecer ante la misma Comisión de Infraestructura. ¿Para qué? Para hablar de las presuntas anomalías en la pista del aeropuerto de Liberia, en el Daniel Oduber. Eso es lo que está aconteciendo de momento acá en la Asamblea Legislativa, una sesión extraordinaria. Hay que decir que los diputados se fueron de vacaciones ya hace una semana, pero en esta ocasión están sesionando de forma extraordinaria para recibir a don Luis Amador. Muy bien, gracias Aarón, y pendientes en cualquier momento si hay alguna información extraordinaria, pues obviamente la estaremos entregando para nuestros oyentes junto con los periodistas del Grupo Extra y creo que está Rolando también con ustedes ahí para conocer información a partir de la 1:30 de la tarde en la segunda edición de estas noticias. Aarón, un abrazo, gracias. A usted, don Henry, gracias. Las 11 de la mañana y 8 minutos. Parte de lo que hicimos este año con el diario Extra, con televisión y con nuestros programas aquí a través de esta radio, fue hacer un clamor, y principalmente en esta época, para que los adultos mayores volvieran a ser los protagonistas, pero de cosas buenas, positivas. No fue un buen año, principalmente por las cifras que están entregando de abandono, por lo que ha pasado con algunas fundaciones que todavía están investigando, por la muerte de muchos de estos adultos mayores y porque cuando llega la Navidad, cuando llega el fin de año, los adultos mayores, bueno, los abandonan. Aquí, a través de estos micrófonos, doña Lara Villalobos y doña Patricia León, que han hecho parte de trabajos de investigación, principalmente sobre adultos mayores en el país, que trabajan para la Universidad de Costa Rica, que hace parte de incluso organizaciones que ayudan al adulto mayor, nos estuvieron contando este panorama. Parte de la entrevista con ellas a las 11 de la mañana, 9 minutos. Doña Lara, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Yo quisiera nada más, doña Lara, que se acercara un poquito al micrófono, eso es mucho más simple. Y a Patricia León, a quien tengo ya algún ratillo de conocer. Doña Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Paul. De verdad que es un gusto estar aquí con vos esta tarde. Y porque además vamos a hablar de envejecer, orgullosamente soy adulta mayor desde hace un montón de años. Bueno, pero hay que saber llegar a esto. Mucha gente, y es una situación, Costa Rica está teniendo un aumento muy considerable en las personas adultas mayores. Y hoy, precisamente, el INEC nos publica una infografía con base en el 2003, en el 2024, en donde hay 576.017 personas mayores de 65 años y esto va en aumento. Llegar a ser adulto mayor, yo estoy aproximadamente según la edad legal, porque así lo ha establecido los convenios internacionales, ¿verdad, doña Lara? La edad de ser adulto mayor es 65. 65. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel internacional es 62. 60. Nosotros nos pasamos 5 años y yo no sé hasta qué punto eso es también contraproducente. Pero eso también nos debe llamar la atención que Costa Rica va en un crecimiento bastante importante. Según el INEC, al 2034, un 16.5% de la población va a ser adulta mayor. Ahorita estamos en un 11.2%. O sea, es un crecimiento en 10 años de un 4,3%. Es bastante. Y esto nos debe llamar a la reflexión de cómo iniciar precisamente a prepararnos para el envejecimiento, doña Lara. Así es. Gracias por el espacio.
Así como usted lo dice, aprender a envejecer es prácticamente vivir, ¿verdad? Porque uno comienza a envejecer desde el momento que nace. Acciones importantes que hay que tomar en consideración desde el control prenatal hasta la muerte. Y en este aspecto, pues uno aprende a envejecer desde que es niño, desde que se nos enseñan buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de sueño, de cómo gestionar las emociones, el estrés. Y también cuando vamos convirtiéndonos en jóvenes adultos, que tenemos que tener un trabajo y ser productivos, pero además en esa productividad, pues tener un trabajo digno que nos permita ahorrar y tener pensiones complementarias, porque los sistemas de la caja no están dando. Dormir es fundamental. Si uno quiere llegar a una adultez mayor, es esencial dormir. Y a veces uno no cubre como, eso se lo toma como un lujo. Cuando uno duerme, repara procesos a nivel fisiológico, consolida la memoria y ayuda en otros procesos de regulación emocional que nos van a ayudar a lo largo de la vida. Otro factor importantísimo pues va a ser las alianzas y las relaciones con otras personas que van a ser nuestros acompañantes a lo largo de la vida. Como una señora mayor me decía, Lara, pero hagamos amistades de todas las edades, porque voy a llegar a ser adulta y me voy a quedar sin amistades. Entonces esta parte de intergeneracionalidad va a ser importantísimo, porque aquí pues nos acompaña doña Patricia, pues todo lo que ella sabe y todo lo que ella ha aprendido en ese camino, pues también uno le puede servir de ejemplo, ¿verdad? Otra cuestión fundamental para poder envejecer de manera saludable, pues es tener buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, y en cuanto a esto también sería importante siempre buscar cosas novedosas que hacer. Uno de los factores protectores que se ha visto que tiene mayor peso es aprender, y no importa aprender a nivel académico, sino aprender algo que sea novedoso para el cerebro. Y eso es una cuestión en donde va a estimular, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, porque todo lo que es bueno para el cerebro es bueno para el corazón. Y en la medida de lo posible que yo cuide esa alimentación, pues voy a poder tener más posibilidades de llegar a una adultez mayor con salud, con energía, con vitalidad, también con dinero para poder pues cumplir con todos mis proyectos de vida. Y también tener la oportunidad de seguir manteniendo estas relaciones, tener un propósito de vida y contribuir en otras actividades que me permitan pues trascender y dejar quizás en alguna medida algún legado. Ya vamos a empezar a hacer a desgranar un poco esta situación. Y yo quería, doña Patricia, hacerle esa pregunta que ahora nos sugería doña Lara. Hay que prepararse desde jóvenes. ¿Desde qué momento comenzó usted a prepararse para llegar a ser adulta mayor? Hay que prepararse también, como bien lo dice doña Lara. Hay que prepararse, sí. Es muy importante entender que empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos, pero yo estoy segura de que no nos damos cuenta. Que llega el momento de jubilarse, y hay que entender que jubilarse es júbilo, es una nueva etapa muy bonita, muy retadora también. Yo no estoy segura de cuándo empecé a prepararme para llegar a esta etapa de la vida. Sé que en este momento veo hacia atrás y todo lo que hice, a mi manera de ver, valió la pena. Y entonces hoy puedo ver todo eso que construí y verlo con satisfacción y sentir que hoy puedo seguir contribuyendo, seguir aportando a la sociedad. Esto lo hago ahora como miembro de una fundación que se llama Partir con Dignidad, y algo que mencionaba Lara es que uno tiene que tener un proyecto cuando llega a esta edad. No podemos
pensionarnos, jubilarnos, retirarnos y ver para el techo y no saber qué hacer. Esto es importante. Y entonces el proyecto de qué vamos a hacer no arranca cuando tenemos 65 o 60 años. Tiene que ser antes. Y entonces por eso digo yo, es todo un cúmulo de cosas que hacemos a lo largo de la vida, lo que nos lleva o no nos lleva a este reto. Y cuando usted, Paul, decía los retos del envejecimiento de nuestra población, y Lara lo enfocaba mucho a nivel personal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo somos exitosos al llegar a esta adulta mayor? Me parece que es un reto muy importante, pero hay otro reto, puchis, que es avasallador, que es el reto como país. Usted mencionaba, Paul, que el ritmo de envejecimiento de este país es aceleradísimo en el mundo entero, en América Latina, pero en el mundo. Sí. Y también la baja natalidad. Los índices de natalidad nuestros nos dan la pista de que el país va a tener un desafío enorme de cómo atender a esa población adulta mayor con cada vez menos jóvenes. Y cada vez menos infraestructura. Y cada vez menos servicios de salud. Exacto. Y menos pensiones. Y entonces, desde la fundación, que nos planteamos como un eje de trabajo el envejecimiento saludable, también lo vemos a nivel macro de país, porque evidentemente nos preocupa. Y debe preocuparnos a todas las personas, a todos los habitantes de este país. Porque así como vamos, esto no aguanta mucho. Bueno, por eso vamos a hablar un poquito más de todo eso. Antes de continuar con la pregunta, yo quiero invitar a nuestros amigos oyentes a que también nos escriban y nos comenten qué están haciendo para prepararse para la tercera. Bueno, a mí no me gusta esa tercera edad. Yo creo que para cuando uno llegue a ser adulto mayor, yo creo que eso está mejor. Creo que es mucho mejor, mucho más acertado. Y amigable. Y amigable. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo usted, amigo oyente, para cuando llegue a ser adulto mayor? 7003-1234, 7003-1234. Aquí vamos a leer sus comentarios o también sus consultas para estas dos señoras que nos acompañan el día de hoy. Doña Lara, yo quisiera ver, porque hoy el Colegio de Psicólogos, Colegios Profesionales en Psicología, está lanzando esta campaña, Envejecer Plenamente, y es el inicio de una nueva etapa de vida. Se desarrollará durante todo el mes de octubre. Bien lo decía doña Patricia, yo creo que uno no imagina el momento en que va a terminar su edad laboral, por decirlo así, en qué va a ser. Uno se vuelve frenético en el día a día. De un momento a otro llegas a los 50 y de los 50 a los 60 ya es un brinco, y de los 60 a los 65 ni qué decirlo. Si te topaste la gran suerte de estar permanentemente en un trabajo, y ojalá que te guste, pero sí es difícil enfrentarse en ese momento en que llegas y te dicen, no señor, ya usted ya es hora de que descanse, de que vaya a la casa, de que ya no venga más a trabajar todos los días, de que esa vorágine que ha tenido usted durante 30, 40 años de vida laboral, de un momento a otro le dicen, no, sabe, párela, vaya a su casa y disfrute lo que quede. ¿Cómo enfrentarse a eso? ¿Cómo prepararse para eso? Porque para eso hay que prepararse, bien lo decía doña Patricia, hay que prepararse para no quedarse quieto si usted trae un ritmo de vida muy acelerado.
porque si no van a andar arañando paredes en la casa. Así es, en ese aspecto el Colegio de Profesionales en Psicología con la Fundación y todos los patrocinadores, pues unimos esfuerzo precisamente para crear conciencia y visibilizar de que esto no es un proceso que llega a los 65 años, que a los 60 voy a comenzar a tomar acciones. Quizás a nivel público, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene unos programas de Vive Bien que comienza a preparar a los adultos que están en edad laboral. Son alrededor de 15 sesiones en donde comienzan a ver de qué manera subsanar esas finanzas, de qué manera buscar ahorros, de cómo manejar ciertas emociones también, porque a veces hay personas de 67 años que me dicen, Lara, hasta ayer comprendí que era lo que se sentía tener ansiedad. Entonces me da la impresión a mí que quizás en la calle hayan personas adultas mayores que no sepan reconocer esas emociones y que a veces al no saber reconocer esas emociones pues les cuesta enfrentarse a ciertas situaciones y cómo lidiar con ellas. Este proyecto de vida también se hace al crear comunidad con otras personas en donde comienzan a escuchar, mira, a mí nunca se me había ocurrido que quizás lo que yo pudiera hacer es algo de jardinería o con ir ahorrando de aquí a unos 15 años que me faltan para jubilarme y después ir a comprar un terreno de tierra y ir a tener unas vaquitas, ¿verdad? O proponer algún otro proyecto de vida. Es esencial que desde ahora, por lo menos a quien va dirigida los recursos de la campaña, que son adultos, pues estos adultos también impacten en personas menores, en niños, en jóvenes, para que ellos sean los agentes, los que les van a transmitir ese tipo de información. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos y ellos están hartos de escuchar a la mamá hablar de esto, ¿verdad? Pero entonces ya mi hijo menor me dice, mamá, voy a dedicarme a tal cosa y cuando me jubile, entonces voy a hacer tal otra. Entonces él ya en la mente también tiene qué proyecto de vida va a hacer. Y yo creo que también es importante retomar esa parte del modelaje, ¿verdad? A veces uno con las acciones que tiene transmite otras ideas que son erróneas. Uy, no, qué feo, qué aburrido llegar a la casa, ¿qué voy a hacer? Pero entonces aquí es donde inclusive las personas, hay una etapa de transición cuando uno se jubile y queda en la casa. Y como me dicen las personas, si están casadas, uy, Lara, yo no sabía que esto era tan terrible, ya yo no puedo estar con esta persona mañana, tarde y noche, yo cómo seguir trabajando, ¿verdad? Entonces también, inclusive como familia y como pareja hay que encontrar nuevos proyectos, porque antes yo era el proveedor, antes yo era la que me dedicaba a la casa, o antes yo era la que pasaba siempre fuera de la casa, y ahora encontrarnos todos, pues es una nueva dinámica. Entonces, si usted ve que es algo que se prolonga durante mucho tiempo, que no logra experimentar emociones positivas, al cabo de unos meses o años, yo creo que lo recomendable es asistir donde un profesional en salud mental, ¿verdad? Porque quizás esté pasando por un proceso de depresión que sería importante como atender. Sin embargo, una vez superada esta etapa y una vez que las personas mayores tienen un proyecto y un propósito, a ellos el día se les hace corto, porque tienen tantas cosas que hacer. Yo a veces les pregunto, ¿actualmente trabaja más o menos, ya sea remunerado o voluntariamente? Me dice, Lara, ya no tengo tiempo de nada, trabajo más que como lo trabajaba antes. Entonces también esta parte de trabajo no remunerado que les llena montones, porque también es trascender y dejar un legado, pues yo creo que también es importante y es valioso. Y como me dijo un señor de 90 años, Lara, yo creo que el trabajo tiene que ser un don y un deber. Yo desearía morirme trabajando, porque eso es lo que a esta persona le gusta. Y si tiene las capacidades y las competencias, si tiene esa habilidad de relacionarse y de cumplir con todas las obligaciones, pues que lo siga haciendo. Y además yo creo que es un gran ejemplo para el resto de las generaciones, porque además le manda a uno el mensaje implícito de que la vida no se acaba porque se acaba un trabajo. Uno es más que los roles que le ponen o que le imponen socialmente. Mira, Patricia, ese es un punto. No sé,
queda uno como diciendo, bueno, pero ¿a qué horas empecé? ¿O a qué horas empieza? Realmente debe empezar, que es un buen momento, a hablar de qué voy a hacer cuando me jubile. ¿A qué edad? Porque la juventud, uno busca de los 20 a los 30, bueno, terminar de estudiar, establecerse, tener un trabajo. Las familias ahora han más bien aumentado la edad en que muchas veces deciden tener hijos, si es que no lo deciden. Buscan establecerse a una edad mayor, si logran tener familia, bien, y fundamentalmente... Esto que está diciendo don Paul Ulloa, el director de noticias de estas noticias, es la parte clave de todo esto que hemos discutido durante todos estos días. La urgencia, necesidad, clamor, como se le quiera llamar, de que al adulto mayor se valore distinto. No vamos a cansarnos de decirlo. No es posible, no se vale que la gente esté organizando el paseo y que haya una frase en la casa: ¿qué hacemos con el abuelo? ¿Cómo que qué hacemos con el abuelo? Pues va para el paseo. No, la gente dice, bueno, vamos a buscar dónde dejarlo. Bueno, todo lo que tenga que suceder. Y es muy triste que se haya disparado, que esta cifra de adultos mayores abandonados haya crecido tanto y va a crecer tanto según la proyección que hacen las autoridades, tanto en esta época de fin de año. ¿Será que no van para viejos? 11 de la mañana, 28 minutos, unos mensajes, ya regresamos. En Contexto, por Extra Radio. Las palabras más utilizadas este año, no sé si ese balance también lo sacan. ¿Qué palabra fue la que más se utilizó, la que más se buscó? Creo que sí, a través de Google. Fue ciberataques por todos lados, la forma como la gente cayó en las trampas porque le robaron su dinero en el banco, porque le robaron sus datos personales, la información personal, porque, bueno, creo que una de las palabras que más se consultó, incluso con los expertos, porque cada día hay más mecanismos para que los ladrones, los delincuentes, se aprovechen. Si lo están haciendo con entidades bancarias, si lo están haciendo con el Estado, lo que le pasó, por ejemplo, a la Caja, o lo que le pasó a Recope, pues ¿cómo no le va a pasar a un ciudadano común y corriente que se pega al internet de una oficina y hace una transacción bancaria y ya su dinero quedó muy a la libre para que un delincuente pues se aproveche? Luis Adrián Salazar, señor exministro, qué bueno tenerlo esta mañana con nosotros, experto además en estos temas de seguridad a través del sistema de cibernético, que nos gusta siempre consultarlo cuando queremos hablar de estos temas aquí en nuestra radio. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias don Henry y a todos los oyentes que hoy nos acompañan, y pues ya en esta recta final del año. Ya despidiéndolo. Exactamente, donde pues como usted lo dice, uno de los grandes temas ha sido el tema de, sin lugar a dudas, de los temas digitales y los temas cibernéticos, que además de eso, cada vez van a ir creciendo más, pues evidentemente cada vez estamos más conectados, cada vez tenemos más interacción en el mundo digital. Yo digo que ahora nosotros vivimos una realidad híbrida donde compartimos entre el ciberespacio y el mundo físico de una manera donde pues constantemente nos estamos pasando de un lado al otro. ¿Hace cuánto fue ministro usted? Yo fui ministro del 2000, bueno, había sido viceministro en el gobierno de don Abel Pacheco del 2003 al 2006 y fui ministro del 2018 al 2020. 2020. En esa, o sea, el año de la pandemia, cerró ahí. Cuando estaba en pandemia, en mayo del 2018, pues hubo ahí alguna diferencia ideológica con don Carlos Alvarado, a quien pues le agradezco que me haya llevado al gobierno, y pues entonces ahí salí de gobierno. Sí, pero lo que le quiero preguntar, don Luis Adrián, es, a esa fecha, ¿este nivel de ataques ya se sospechaba o ahí ya, por ejemplo, el BICIT ya sabía que las cosas iban a complicar si no nos poníamos las pilas en protegernos por lo menos? Bueno, en ese momento lo que se estaba tratando de hacer era sobre todo pues establecer mecanismos de protocolos de comunicación con las diferentes entidades de gobierno, además de eso firmando convenios de apoyo sobre todo con países como Estonia, España, etcétera, pero evidentemente no existía, o sea, no había todavía una conciencia
real por parte, o sea, masificada, ¿verdad? Porque puede que desde nosotros estábamos, claro que habían situaciones complejas que podían pasar, sin embargo yo creo que evidentemente el ataque que pasó en el 2022, 2 años después, pues fue un absoluto llamado a la atención porque fuimos víctimas de un ataque direccionado fuerte que nos golpeó muchísimo en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el Ministerio de Hacienda, en algunas otras instituciones con menos impacto, pero que evidentemente evidenció en aquel momento por un grupo ya denominado Conti, pero que evidenció la potencia que tienen estos tipos de ataques, o sea, la potencia que tienen y la necesidad de poder empezar a robustecer las acciones que se estaban haciendo. Y yo creo que aquí el MISID y el gobierno ha hecho un buen trabajo, sobre todo pues ha logrado una alianza importante con Estados Unidos, creo que ellos nos han ayudado mucho, España, Estonia, son países de los que hay que estar cerca, hay muchas iniciativas internacionales, yo creo que se han potenciado las capacidades de comunicación, de respuesta, de mitigación, de ciberataques, y sobre todo el otro día mencionaba que para mí uno de los temas más importantes era que hubo una buena comunicación cuando se dio, por ejemplo, el ataque estos últimos días en Recope y en Migración, si mal no me equivoco. Sí, esas dos. Bueno, y que también un medio de comunicación privado, ¿verdad? El repetir. Entonces, aquí nosotros, yo creo que hubo una muy buena comunicación de decirle a la gente, mire, hubo un incidente digital, hubo un ataque. Sí, informarlo a tiempo es clave también. Claro, y además de eso decir cuál fue el impacto, teniendo en cuenta que en esto uno tiene que hay protocolos que se siguen en función de poder determinar cuándo se puede informar y qué se puede informar, ¿verdad? O sea, recordemos que un ataque cibernético puede ser desde un ataque contra el país hasta una situación de una institución, ¿verdad? O sea, puede que haya un ataque que venga direccionado hacia el país o puede ser que haya un grupo de ciberatacantes que descubrieron una vulnerabilidad en una institución, etcétera. Pero el salir a decir que qué ocurrió, que se está mitigando, que hay un tiempo de respuesta, etcétera, eso hace ver que ha habido un favorable mejoramiento de cómo enfrentar a los ataques, teniendo en cuenta algo, don Henry, que esto es importante, y no existe un 100% de ciberseguridad. No hay. No hay, o sea, no hay un 100%. Sea Rusia, sea Estados Unidos, alguien les va a vulnerar. Claro, y se ha vulnerado, por ejemplo, plantas petroleras. Bueno, los rusos son unos ciberatacantes por naturaleza, ¿verdad? O sea, vamos a ver, y Corea del Norte. Lo llevan en la sangre. Exactamente, no, pero además de eso, o sea, nosotros estamos, que yo creo que es un tema geopolítico importante, claro. Nosotros estamos rodeado de vecinos, de gobiernos criminales, delincuentes como Venezuela y Nicaragua, y esto pues hace que también sean puertas donde nosotros tenemos que cuidarnos, pero desde el punto de vista, yo creo que acá es fundamental que nosotros como país pues podamos ir potenciando en diferentes ámbitos, ¿verdad? Uno, en el ámbito meramente de infraestructura tecnológica, de capacidades de personas que esté entrenada. Dos, desde el relacionamiento internacional que tengamos para sobrellevar este tipo de situaciones. Y tres, cómo nosotros como ciudadanos también empezamos a aprender a vivir en un mundo más digitalizado, ¿verdad? En una realidad, lo que le llamaba hace un momento la realidad híbrida, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, ciberataques han ocurrido porque en una empresa, algún colaborador de una empresa llegó y dio un clic en una plataforma, o sea, le llegó un mensaje, dio un clic en una plataforma de mensajería y eso abrió una puerta y pues entonces evidentemente hubo la posibilidad de generar un ¿Qué es lo que siempre pasa, Luis Adrián? Es decir, eso ocurre porque alguien abre la puerta. La mayoría de ocasiones hay varias formas, ¿verdad? O sea, esto es como una carrera en donde los ciberdelincuentes y quienes se dedican a ciberataques van avanzando en los temas y van mejorando cada vez más la sofisticación tecnológica que tienen en función de poder romper los diferentes esquemas de ciberseguridad que existen en las diferentes instituciones, empresas, etcétera, y pues las instituciones y las empresas van construyendo las capacidades para poder repeler, mitigar o recuperarse de esos incidentes, ¿verdad? Entonces, una de las puertas que existe es
o una de las formas es que abramos puertas, porque alguien dio un clic, porque alguien abrió algo que no tenía que abrir. Por muchas alertas la gente lo hace. Claro, se metió a lugares donde no tenía que meterse, y entonces eso abre. Otra cosa es un ataque masivo en función de poder botar las estructuras de ciberseguridad, que digamos ya es un tema más robusto. Quisiera contarle, antes de hablar del tema de ciberseguridad en las personas, la semana tras anterior estuve en Suiza invitado por el ente suizo de ciberseguridad, y una de las cosas que empezamos a conversar, pues había mucha gente sobre todo de Europa, de Asia, etcétera, y entonces pues era la parte de colaboración, y tuve la oportunidad de conversar por lo menos 45 minutos con el comandante de las fuerzas de ciberseguridad o ciberdigitales de Ucrania. Se llama Igor, el señor, o sea, es el encargado de la protección de ciberseguridad de Ucrania. En medio de semejante conflicto que tenemos. Exactamente, o sea, él está en guerra, o sea, y es una guerra... Con los rusos. Exactamente, o sea, es una guerra absolutamente en todos los frentes, ¿verdad? Y él me decía que la necesidad de poder evolucionar a una velocidad muy rápida es fundamental. ¿Por qué? Porque se tiene unos enemigos, en este término, pues, es una guerra abierta, por todos conocida a nivel mundial, y entonces que la velocidad con la que ellos tienen que poder responder a los diferentes ataques cibernéticos es muy amplia, porque no es que simple y sencillamente yo quiero botar un sistema, no, es que yo quiero apagar el suministro de energía de una ciudad, o yo quiero botar los sistemas de defensa que cuando tiran drones ellos puedan repelerlo, etcétera. O sea, que no es por plata, es una cosa estratégica de guerra. Claro, es guerra. Entonces, cuando uno ve el nivel al que puede llegar, nos damos cuenta que hay que empezar a poder tener cada vez más las resistencias y las capacidades en los países para potenciales ataques cibernéticos, pero dentro de esto también entra la capacidad que tengamos nosotros como ciudadanos de que en esta vida digital que tenemos, pues podamos llegar y darnos cuenta que si, por ejemplo, nos llega un enlace a nuestra plataforma de mensajería, WhatsApp o Messenger, o nos llega por medio de alguna red social, etcétera, no sabemos o un correo electrónico, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién lo envió, no sabemos nada, y le damos clic, eso podría ser no solamente una puerta para que tener un ciberataque, nos secuestren información, tengamos problemas en cuanto a lo que es nuestra ciberseguridad, sino también para estafas digitales, ¿verdad? Que cada vez más, digamos, desde el punto de vista personal, se dan. Y usted hablaba hace un momento, estábamos hablando de los adultos mayores, don Paul, en la entrevista anterior, y una de las cosas es cómo podemos nosotros apoyar a los adultos mayores en esta vida digital, ¿verdad? Porque también hacen transacciones, porque también utilizan internet, y pues darle ese apoyo para que podamos tener las capacidades de vivir en un mundo digital de una forma segura. Claro, ahora, eso bueno, tiene razón. Una cosa es que una empresa grande como la empresa de televisión o la empresa finalmente la de Recope, o Rusia o Ucrania, pero es que el ciudadano común y corriente es eso en pequeñito, ¿no? El adulto mayor es un ejemplo, pero yo no sé al final si esto se lleva, don Luis Adrián, una estadística, o se sabe si los números son muy grandes, de la cantidad o cuáles son los más comunes ataques o estafas que se cometen en un año aquí en el país. Mire, eso se da por miles, ¿verdad? O sea, y si estamos hablando de intentos de ataques cibernéticos, se da por millones, ¿verdad? El mayor intento es el que se llama phishing, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es que por medio de alguna plataforma digital, correo electrónico, plataforma de mensajería, etcétera, nos llega un enlace, un link, ¿verdad? Donde le damos clic, y puede haber de dos formas tal vez. Puede que haya intervención humana o puede que sea absolutamente digital. Entonces, puede que llegue pero si yo no abro el correo no tiene por qué activarse nada, ¿o sí? No, pero ya te voy a explicar. Tienen acceso a WhatsApp.
Y estamos hablando que en Costa Rica existe más o menos un 1.6, 1.7% de penetración celular. ¿Qué significa eso? Que por cada costarricense hay 1.6 celulares, o claro. 1.6, o sea, el nivel de penetración que existe de telefonía móvil es muy grande. Y entonces, en esos casos es donde nosotros tenemos que empezar a generar todas las confianzas, generar todas las desconfianzas, exactamente, en función de poder estar alerta. Y claro, es obvio entonces, don Luis Adrián, que en esta época de fin de año todo eso que usted está diciendo se dispare. Absolutamente. Se multiplique por 1000. Absolutamente. Aunado a un hecho. Un día podemos hablar del tema de inteligencia artificial y toda esta cosa que está pasando, pero el comportamiento de muchos de nosotros consumidores es comprar en línea. Ahora se compran muchas cosas en línea, ¿verdad? O sea, yo siento que en los próximos 10 años la visitación a los moles y toda esta cosa va a bajar sustantivamente, porque estamos más acostumbrados a comprar cada vez más, a comprar por medios digitales, exactamente. Entonces, que cuando compremos por medios digitales estemos seguros de que estamos en un sitio que es real, que se dan todas las garantías, que utilicemos medios de pago seguro, con doble mecanismo de verificación, porque somos muy propensos a que encontramos mejores precios en el ciberespacio y entonces compramos en el ciberespacio sin darnos cuenta de a dónde estamos comprando, ¿verdad? Trampa. O hay otra cosa que pasa, y es a menudo, las tiendas digitales cada vez son más. Entonces, puede que haya muchas tiendas que sobre redes sociales tengan hagan el anuncio de sus camisetas, de sus bultos, o sea, uno ve ahora absolutamente que venden de todo, y entonces uno llega y compra en línea, o hace una gestión para comprar en línea en una página que dice que se especializa en traer camisas de tal parte que son de muy alta calidad, etcétera, y resulta que es una página falsa. Entonces, hacemos una transferencia, hacemos un simpe, hacemos lo que sea y no sabemos cuando es que le están sacando ya la plata sin darse cuenta. Exactamente, o incluso, perdón, nada más que se ha dado muchas ocasiones, hay una estafa también, donde yo recibo una llamada y entonces donde me dicen que erróneamente me generaron un simpe. Y entonces me envían una foto de que el supuesto simpe que me hicieron. Entonces, que si les puedo devolver la plata, y uno devuelve la plata, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es muy común. Nadie está exento de caer en una estafa. Es que iba a decir eso, porque cuando dijimos ahora lo del adulto mayor, es que no es el adulto mayor. No. Y además, ni siquiera tiene que ver con el nivel de educación. Entonces, a mí me ha sorprendido, don Luis Adrián, gente muy preparada, profesionales, colegas, que caen en esta trampa y dice, pero a ver, tanto que decimos al aire, cuidado con las cuentas, cuidado con no dar datos en la vía telefónica, cuidado con esto que usted acaba de decir de los mensajes a su correo, y aún así, cuando llegan a contar, es que me estafaron, pero ¿cómo cayó? Vea, es que le voy a decir una cosa, la ingeniería social que utilizan cada vez es más sofisticada, y además de eso, yo conozco expertos en ciberseguridad donde han caído. Una vez a mí me llegaron y me llamaron y entonces me empezaron con un nombre de una persona de una municipalidad que yo tenía que debía el impuesto municipal. Entonces que me quedaban 3 días y que tenía que pagarlo, ¿verdad? Y entonces se identifica la persona, me da un número de cédula y yo absolutamente, ¿cómo se llama? Paranoico con esto, lo veo y existe la persona y existe el número de cédula, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que, me dice que me van a enviar el momento que me dijeron que me iban a enviar el enlace, yo sabía que era una estafa, pero además de eso se oía mal, o sea, como que no se oía clara la transmisión, digo yo, o sea, esto está en o sea, es... Desde la reforma. O sea, puede que sea una... Entonces, no el decir a mí no me va a pasar es una mala práctica, o sea, yo creo que esa es la primera puerta para que a uno le vaya a pasar, y igual... Yo hablo de los adultos mayores porque, pues, digamos, su nivel de adopción tecnológica ha sido un poco más compleja porque no son nativos digitales como los chiquillos. Pero igual, en este instante, dejar a un niño o a un joven
en internet sin ningún tipo de control parental es como dejarlo a la orilla de un acantilado rodeado de leones. O sea, la cantidad ya de delitos que se dan a nivel cibernético en temas de pedofilia, en temas de suplantación de identidad, de acoso, etcétera, son muy complejos, y yo creo que aquí entonces es donde tenemos que desarrollar esas capacidades para poder vivir en un mundo digital. Termina atorando. Entonces, una de las cosas que es fundamental es que veamos, cada vez que a nosotros nos llega un correo electrónico, cada vez que nos llega un mensaje de texto, etcétera, podamos estar claros de verificar. Y otra cosa, ahora se está dando mucho, y lo he visto ya con algunos directores, ya 2 directores de noticias en diferentes medios me lo han hecho saber, que aparece ellos pidiendo, o sea, aparece su video, aparece su voz, y aparece pidiendo que depositen dinero en una cuenta, que depositen, y usted los ve y parece que es real, pero eso es lo que llaman los deepfake, ¿verdad? O sea, cada vez más cuando usted tiene registro de voz, registro de video, usted puede simular una persona que está haciendo algo o que está diciendo algo que nunca dijo y que nunca hizo, ¿verdad? Como por ejemplo lo vimos en las elecciones en los Estados Unidos, donde salían unos videos que eran absolutamente irreales desde el punto de vista. Mucha experiencia. Es la experiencia, es el entrenamiento. Muchas gracias, don Luis Adrián. ¿Qué tal pinta el próximo año? Mire, yo creo que el próximo año es un año absolutamente disruptivo y digital. Hay 2 cosas que yo quisiera aconsejar, porque podemos entrar en temas muy complejos, ¿verdad? Que otro día podemos hablar de la inteligencia artificial, de ciberseguridad, etcétera. Pero yo creo que hay 2 temas que son fundamentales. Uno, el tema de educación. Yo pienso que todos nosotros debemos de empezar a posicionar en nuestras cabezas la necesidad de poder llegar y trabajar de una forma continua en la formación de diferentes capacidades, de poder aumentar nuestras capacidades en cuanto a lenguajes, en cuanto a, idiomas, en cuanto a nuevas habilidades, porque con el tema de inteligencia artificial, evidentemente los trabajos van a cambiar, las necesidades laborales van a cambiar, y eso es un tema muy importante. Entonces, el poder mantener un proceso de formación permanente. Y 2, muy rápidamente, es que yo creo que es esencial que cada vez más empecemos a poder generar ideas desde el punto de vista, que es complementaria a la anterior, de cómo poder emprender nosotros negocios, pequeños negocios digitales, negocios, o sea, emprendimientos donde podamos trabajar en el mundo digital, cosas que hacemos en el mundo físico, darles una ventana en el mundo digital para tener esa capacidad de... Ese tema me llama la atención, me gusta ese tema, Luis Adrián Salazar. Nos ponemos de acuerdo para hacer la tarea. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, feliz Navidad, feliz año. Igualmente, muchas gracias, siempre a la orden.